Durante gran parte de mi vida, yo nunca supe realmente lo que significaba que un libro fuera un clásico. Solo sabía que había una diferencia mística entre los libros que eran clásicos y aquellos que no, y que esta era una diferencia que yo debía poder notar. Más adelante, en uno de estos prólogos que suelen tener las ediciones de los libros clásicos, que a veces suelen ser muchas más largas que el propio libro, pero que indudablemente y siempre son mucho más innecesariamente complejas que el libro en sí, el autor comentaba que lo que hacía que este libro fuera un clásico es que hablaba del tema de una manera tan universal para todos que se mantenía constante a lo largo del tiempo. Más adelante aprendí que lo que hacía que un libro fuera verdaderamente clásico es que trataba los conflictos y los problemas de una manera tan específica y tan presente al momento en el que se estaba viviendo que se convertían automáticamente en universales y etéreos a lo largo del tiempo. Han pasado más de 400 años desde que se escribió La anatomía de la melancolía. Y yo esperaba un libro aburrido como que tenía que leer como un requisito necesario para poder embarcarme a la hora de investigar la melancolía. Pero al contrario, fue un libro sumamente interesante y sumamente presente. Hay tres ideas principales que quisiera comentar de ese libro, más dos extras. Pero antes de comentarlo, hay que tomar en cuenta de que el autor trata la melancolía como si fuera una enfermedad, así como cualquier otra. Cuando hablamos de cáncer, hablamos de que hay factores ambientales, factores genéticos, factores familiares y factores relacionados con la alimentación, entre otros, que tienen que ver con que una persona pueda o no adquirir algún tipo de cáncer. Él habla exactamente igual de la melancolía, de factores genéticos, factores ambientales, factores familiares, alimenticios, etc. Y la primera idea que a mí me llamó la atención es que él habla de los castigos divinos como una especie de paralelismo con la melancolía. Es decir, cuando hay algún tipo de malestar social o de problema o castigo que se podría atribuir a algún tipo de divinidad, muy pocas veces la gente toma ese malestar o ese castigo como una especie de acto sádico y cruel que está ejerciendo a alguien solo para maltratarte y ocasionarte algún tipo de terror, sino que más bien la gente suele construir toda una serie de frases como el tiempo de Dios es perfecto, las cosas pasan de esta manera, si pasó es porque hay un plan detrás de esto para ti que tú todavía no lo sabes, que son frases que están especialmente construidas para lidiar con la angustia que representa de que lo que te está pasando no tiene ningún otro tipo de sentido más que para hacerte sufrir. Es muy fácil hacer eso ante los malestares sociales, casi automático, pero ante los malestares personales y ante los castigos personales, muy pocas veces y muy pocas personas se detienen a pensar cuál es el significado o cuál es el mensaje que está detrás de este castigo. Casi como si el hecho de que si atribuimos la fuente de ese castigo a alguna especie de divinidad tiene mucho más valor a que si se lo atribuimos al inconsciente o a lo más profundo de la persona. La segunda idea que plantea el autor es que la melancolía y la tristeza tienen una suerte de carácter compensatorio a la felicidad. Es decir, cuando nosotros estamos felices, surgen toda una serie de dudas, de preguntas, de posibilidades y de propuestas que son el simple producto de que uno se encuentra feliz y de que eso permite avanzar en ciertas áreas de la vida o mantener ciertas cosas como están pasando o simplemente disfrutar el momento. En cambio, cuando nos sentimos particularmente melancólicos o nos sentimos particularmente tristes, empiezan a surgir también toda una serie de preguntas, toda una serie de dudas y toda una serie de posibilidades y propuestas que tienen tal vez no el mismo valor, pero sí mucho más valor de aquellas que surgen en la felicidad. Yo, por ejemplo,
recordé mucho en esta parte cuando me encuentro particularmente enfermo, porque me siento realmente mal y que se me baja la mirada, siento una presión muy fuerte en los hombros que me decae y siento como una presión muy grande a través de todo el cuerpo y un vacío en el pecho. De que en esos momentos yo me he prometido a mí mismo una cantidad de cosas tan grandes y me he hecho tantas promesas a mí mismo de cosas que jamás volvería a hacer o de cosas que jamás volvería a permitir y de que lamentablemente gran parte de ellas se esfuman inmediatamente cuando me siento mejor. Es decir, casi como esta tristeza necesaria para compensar la felicidad que vino antes no tuviera ningún tipo de mensaje ni valor real, sino es algo que uno tiene que descartar simplemente para volver a la felicidad, que ahí es donde están las cosas verdaderamente valiosas, olvidando todas aquellas introspecciones verdaderamente valiosas que pasaron cuando uno estaba verdaderamente enfermo. La tercera idea, y para hablarles de esta idea quiero leerles una frase textual del libro, habla sobre vivir según los mandatos de la medicina. Se las leo. Se ha dicho, no sin razón, que implica una verdadera tiranía el ajustar todos los actos de la vida a las prescripciones de la medicina. Este tema para mí toca especialmente una fibra, porque a la gran mayoría de los psicólogos, especialmente psicólogos clínicos de mi generación, les gusta o tienen una predisposición a abrirse diferentes páginas con tips y consejos psicológicos que le permitan a la gente entrar de una manera mucho más sencilla o más lubricada al espacio terapéutico. El problema es que estos tips o esta suerte de mandatos desde la medicina hacen que la vida termine convirtiéndose en algo casi cuadriculado sin ningún tipo de valor o significado real. Casi como si es una gran tiranía tener que estar viviendo constantemente bajo los mandatos de la psicología o bajo los mandatos de la medicina. Para mí, desde el primer momento en el que salió un artículo en las noticias que decía las grandes ventajas y beneficios de tener relaciones sexuales una X cantidad de veces a la semana, y nosotros leímos ese artículo y no nos vomitamos encima, en ese momento le dimos la potestad a la medicina y a la psicología a inmiscuirse en nuestras vidas y empezar a tomar decisiones sobre aquellos actos en los que realmente nosotros deberíamos hacer lo que nos diera absolutamente la gana y como quisiéramos hacerlo. Imaginen vivir su vida haciendo absolutamente todo el tiempo caso a lo que les dice la medicina y la psicología. ¿Sería realmente vida o sería un proceso de esclavitud constante, evitando completamente el carácter compensatorio que tiene la tristeza sobre la felicidad y negándose a ver y a entender que hay algún tipo de mensaje en el malestar y en el castigo, como se ha pensado a lo largo de los siglos con los castigos divinos y los malestares sociales? Las dos ideas extras que les quería comentar con respecto a este libro tiene que ver la primera con que el libro habla sobre los cambios de ambiente. Y les quiero comentar esto porque justamente como al principio de esta sesión yo les conversé de cómo realmente nunca había entendido qué hacía que un libro fuera un clásico. Yo realmente nunca entendía a qué se referían aquellos médicos del siglo XVIII, siglo XIX y hasta principios del siglo XX, cuando les recomendaban a sus pacientes un cambio de ambiente. Yo entendía en la práctica que eso implicaba de que, bueno, si usted vivía en un sitio frío y montañoso, quizás vaya a un sitio con calor y con playita, a ver si se sentía mejor para allá. Pero este autor en particular habla de
cómo ciertos espacios físicos, ciertas temperaturas que no necesariamente tienen que ver con el frío extremo o con el calor extremo, sino con ciertas variaciones en la temperatura y en el espacio, tienen que ver con espacios que son eh, preponderantes a la melancolía. Así como vivir en sitios altos en contaminación son preponderantes a sufrir algún tipo de cáncer relacionado con, bueno, las vías respiratorias o algo por el estilo. La razón por la cual esto me llama la atención es que no hace mucho yo me encontraba en un local tomando unas cervezas y tuve unas conversaciones muy interesantes con unos estudiantes de arquitectura en los que ellos hablaban sobre la ideología de los espacios arquitectónicos. Y justamente investigando para hacer esta serie, encontré un audiolibro que hablaba sobre la melancolía en la arquitectura. Entonces, bueno, quizás eso sería una fuente o un camino para transitar a través de la melancolía, pero esta vez dentro de los espacios físicos, que sería una posibilidad también de volver a entrar a esa idea principal que comentaba en la primera sesión de la melancolía digital. Y de que como quizás parte de la melancolía que viene con el entorno digital constante no solo necesariamente tiene que ver con estar expuesto a pantallas, sino con estar en un espacio físico, en una estructura que hace que las cosas sean mucho más propensas a la melancolía de lo que lo fuera otro tipo de espacio o los espacios en los que nos relacionábamos antes. Lo otro, y esto ya para cerrar, es que el autor plantea una idea que es anacrónica, pero que leerla me parece realmente divertida. Él dice que una de las razones por las cuales estamos teniendo tantas enfermedades y problemas hoy en día, hace 400 años, es porque en el momento en el cual a la humanidad se le ocurrió dejar de matar y de castrar y de prohibir tener hijos a aquellos niños que salían jorobados o que salían con epilepsia o que salían con millones y millones de dificultades, en ese momento básicamente se abrió toda una puerta a que surgieran todo tipo de enfermedades, no solo físicas y no solo anímicas. Y él hace una metáfora con las cosechas. Él dice, los granjeros no siembran las peores semillas, sino que solo se encargan de producir y de sembrar la mejor semilla, la que tiene menos problemas, la que es menos propensa a enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y que lamentablemente nosotros como humanos no nos tomamos esa molestia. Esto es interesante por dos razones. Primero, porque es terrible, es una cosa terrible de decir. Y lo segundo, porque si partimos de este supuesto, de esta primera idea, ¿no? Del castigo divino con un mensaje, es casi como esa decisión que tomamos como humanidad hace millones de años de dejar de sacrificar a los niños o a las niñas que venían con algún tipo de dificultad. Quizás tenga que ver con que detrás de eso había alguna especie de mensaje o significado que había que entender. Y eso da una suerte de apertura para contextualizar esas noticias que bueno, son bastante comunes, ¿no? Los últimos 10 años, el número de pacientes con episodios depresivos ha aumentado, la cantidad de personas que tienen que tomar algún tipo de medicación contra la ansiedad, la cantidad de personas que terminan cometiendo actos suicidas, etcétera, 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 etcétera. Y hablamos de eso simplemente como algo que está pasando o como algo que simplemente se tiene que erradicar y ya. Y no nos tomamos el tiempo de pensar, quizás, qué mensaje o qué significado hay detrás de que cada vez seamos más propensos a tener distintos tipos de enfermedades. Esa idea me parece, no sé realmente todavía por qué, que tiene que ver con la noción de infierno. Eso quizás lo hablaremos en la próxima sesión, porque hay unas ideas con respecto al infierno o de cómo era el infierno antes, en el cual era un sitio en el que primero solo iban las personas que habían hecho o logrado cosas significantes en su vida, como el inframundo. Al inframundo no iba cualquiera. Y de que era un sitio del que realmente nadie quería salir, porque las conversaciones que se tenían en el infierno eran tan interesantes que era un sitio al que realmente tú querías pertenecer.
Ahora, para nosotros, el infierno es solo un sitio de castigo, sin ningún tipo de mensaje y sin ningún tipo de significado. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy y estas serán unas ideas que seguiremos conversando la semana que viene cuando hablemos de ese documental de James Hillman llamado Depresión y Melancolía del año 90. Gracias.